Palabra que el Señor me entrega para compartirles en esta mañana, le he titulado Corre cada paso con propósito. Corre cada paso con propósito. Cada momento de nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra vida de la fe, es una gran carrera. La meta es Jesús. Y en cada momento yo debo de entender y no dejar de ver el propósito que Dios tiene para mi vida. Si eres papá, como esposo, como padre de familia. Si eres mamá, como esa esposa, como esa mamá. Si tú todavía eres hijo, todavía estás en casa, el propósito que Dios tiene para que tú seas un gran hombre, una gran mujer que Dios quiere usar para bendecir a los que te rodean, y que en un momento se estará cumpliendo en ti ese propósito de también formar una familia. Y ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 12 y vamos a leer versículo 1 y 2. Y lo voy a leer, por aquí va a pasar, en las pantallas va a aparecer los versículos en la versión de la Reina Valera. Y después yo les estaré leyendo otra versión. Si ya por ahí lo tenemos, Hebreos 12 del 1 y 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cierra tus ojos y juntos le decimos: Espíritu Santo, queremos que hoy tú me hables, Señor. Estoy creyendo que tú estarás hablando a mi corazón para traer una transformación en mi mente. Espíritu Santo, sé tú el que me enseñes, sé tú el que me toques, sé tú el que ministres mi vida en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, en la Nueva Traducción Viviente, estos dos mismos versículos dicen así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Qué bonita versión, ¿verdad? Porque como que está más clara, más sencilla de entender, y nos está diciendo que tú y yo en nuestro caminar día a día tenemos que correr, dice con paciencia en una traducción, pero paciencia nos habla de perseverancia. Nos habla de constancia en el original. Es una palabra que es upomone en el griego. Y esta palabra me está diciendo que yo debo de aprender a permanecer caminando, corriendo la carrera que Dios ha trazado para mi vida. Pero dice que la comenzamos a hacer cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Jesús. En el versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Bien, esta palabra en el original, cuando dice puestos los ojos, me está hablando de una atención no dividida. Dice que es alejar la mirada de todas las distracciones con el fin de contemplar un objeto. Dice, es poner los ojos en Jesús y no en ningún otro.
Porque si nosotros ponemos nuestra mirada en alguien o en algo, ya no va a resultar. ¿Por qué? Porque si yo pongo mi mirada en el hombre, y esto es muy dado a que la esposa puede poner su mirada en el esposo o en uno de sus hijos, y su confianza se desvía, en lugar de tener su confianza en el autor que es Jesús, entonces va a haber un desánimo, va a haber frustración. ¿Por qué? Porque el hombre, la mujer, vamos a fallar. El único que no nos va a fallar jamás es Jesucristo. Por eso dice que nuestra mirada debe estar puesta ¿en quién? En Jesús y no en ningún otro, para que nosotros podamos caminar firmes, confiando en que yo correré con paciencia, con constancia, con perseverancia, día a día, momento a momento, porque mi mirada está en Jesucristo. Y entonces no habrá motivo para desánimo, porque ciertamente hay cosas que no van a suceder como yo quisiera. Hay cosas que no se van a realizar, van a querer venir las frustraciones y los desánimos. Claro que sí, pero entonces es donde yo veo que mi alegría, que mi gozo no depende de las circunstancias, sino que depende de mi Señor Jesús. Porque ahí está mi confianza, porque ahí yo puedo bajar del cielo el gozo, a pesar de lo que vea, a pesar de lo que oiga. Sé que mi Señor jamás me va a defraudar. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra? Yo debo de poner mi mirada en Jesús. Por eso dice la palabra, corramos con paciencia, con perseverancia. Y dice aquí, decía que esta palabra en el original es upomone, en el griego, y bueno, gracias, mi hijo nuevo, ¿verdad? Que lo estoy estrenando, Y esta palabra en el griego es upomone, significa constancia, sobrellevar, firmeza, mantenerse, sufrimiento con paciencia. Dice que describe la capacidad de continuar en pie bajo circunstancias difíciles. ¿Has estado en momentos difíciles? ¿Has estado en momentos de dificultad? Y sentimos que no vemos lo duro sino lo tupido. Hay momentos difíciles, pero dice que cuando yo estoy caminando, corriendo la vida de la fe, con paciencia, creyéndole al Señor, sin distraerme en lo que es la meta para mí, entonces dice que yo podré vivir bajo circunstancias difíciles sin desanimarme, sin frustrarme, sin decir, ay no, tirar la toalla como muchos dicen, ¿verdad? Porque dice la palabra, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Y desmayar qué significa? Soltar. ¿Qué suelto? La promesa, lo que Dios me ha dicho que se va a cumplir en mi vida, lo que yo he encontrado en la palabra de Dios, que es para mí sí y amén. ¿Y qué es amén? Así sea. Así lo creo, porque si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Y si Él te ha dicho que tu esposo se va a convertir en cristiano, no en lagartija, no, en cristiano, Dios lo va a hacer. Si Dios te ha dicho que Él traerá a tu vida un esposo de mucha bendición para ti, créelo, Dios lo va a traer. Si Dios ha dicho que va a bendecir tus finanzas, créelo. Tenemos al Dios más rico. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. No, dice la palabra que el deseo de su corazón es que tú y yo seamos prosperados, que tú y yo seamos enriquecidos. ¿Cuándo? Cuando fijamos nuestros ojos en Él.
el autor y el consumador de nuestra fe. Ahí Jesucristo, si Él lo dijo, Él se va a encargar de cumplirlo. ¿Cuál es lo que yo tengo que hacer? Creerlo y caminar constantemente. Como dice en la palabra, dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Es decir, dejamos de venir a buscar de lo que Dios tiene para nosotros y se hace costumbre. Y ya después llega el domingo, no hombre, mejor nos quedamos viendo ahora el mundial, pues qué. No hombre, mejor mira, está bien rica las cobijitas. Se va haciendo ¿qué? Costumbre. ¿Y qué es lo que pasa? Que el domingo Dios quiere que nos congreguemos, como dice en su palabra. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el Salmo 133, en el último versículo de este Salmo, dice que Dios ahí envía bendición y vida eterna. Él trae una palabra de fe para que durante la semana yo la recuerde y digo, no Señor, yo a ti te creo. No voy a creer lo que veo. No voy a creer lo que oigo, sino lo que tú has dicho en tu palabra, lo que me has dicho en mi corazón que tú harás, porque te creo a ti. Y entonces, ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9. Es uno de los versículos favoritos, porque bueno, tenemos versículos favoritos y tenemos unos versículos más favoritos y luego tenemos unos versículos no, ¿verdad? Súper especiales. Y dice 1 Corintios 9, 24 al 27, Reina Valera, dice, aquí está hablando Pablo, el apóstol Pablo, le está hablando a la iglesia de los Corintios y les dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando de nuestro caminar día a día, en nuestra carrera de la fe, que tú y yo estamos corriendo y que debemos aprender a correrla en esa constancia, en esa perseverancia, en esa paciencia. Está diciendo y lo está asemejando a gente que se prepara para una carrera en lo natural, para un maratón, para una carrera de 100 metros o de 400, porque es diferente, ¿verdad? La resistencia, la fuerza, la velocidad. Y está diciendo que el deportista, aquel que se cuida su físico, como muchos de ustedes comprenderán, ¿verdad? Que van al aeróbics y dicen 1, 2, 1, 2. En ese cuidarse físicamente, el deportista no dice, bueno, sí, voy una semana y luego dejo 2 semanas de sin ir. Y luego hago otra semana de ejercicio y luego ya voy a la competencia. ¿Así es? No, de seguro va a quedar en último lugar. Y de seguro les va a pasar como a algunos nos pasaría a nosotros. Vamos a llegar con el tanque de oxígeno, ¿verdad? Porque no hay condición. Así como un deportista tiene que mantener una condición física, tú y yo tenemos que mantener una condición espiritual que le crea al Señor y que aunque hay obstáculos, aunque hay barreras, aunque hay dificultades, yo sigo en la meta, no me desanimo, no agarro vacaciones, no digo, bueno, no, el Señor creo que a mí no me escucha, no, creo que, bueno, ahí no la llevamos levemente. No, dice la palabra y se los voy a leer en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, y dice así:
¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Así que corran ¿para qué? Para ganar, no, bueno, más ya la competí, no importa que quede en último lugar. No, Pablo está diciendo, tenemos que competir para ganar. Dice, todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. Una vez más dice Pablo, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Este es el propósito que tiene Pablo. ¿Cuál es el propósito? Agradar al Señor en nuestra vida. Caminar con Él. Vivir para agradarle. Ese es nuestro propósito. Primeramente, en mis prioridades, número 1, mi relación con Él. ¿A quién tengo que agradarle? A Él. Número 2, como casada, yo tengo que agradar a mi esposo. Después, la tercera prioridad es a mis hijos. Cuarta, mi hogar. Quinto, el ministerio. Yo no puedo estar aquí predicando si estoy enojada y peleada con mis hijos, con mi esposo. ¿Por qué? Porque a la gente los podemos engañar, pero a la gente que no engañamos es a nuestra casa. ¿Sí? Si ustedes quieren saber cómo soy yo realmente en mi vida, pregúntenle a ellos. Ellos sí les van a decir cómo soy. Porque puedo ser súper recontrarcho espiritual aquí, ¿verdad? Y caminar casi en el espíritu levitando. Aleluya, gloria a Dios, qué bendición. Sí, mi hermano, adelante. Y en la casa son la chancla voladora y los gritos, ¿verdad? Todo lo que dan. Nos engañamos a nosotros mismos. Dios quiere que aprenda a hacer primeramente bendición en mi hogar. Esa es mi primera iglesia, mi hogar, mi casa. Ahí es donde debo de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A poco no? Porque ahí es donde realmente somos ejercitados en todo. En paciencia, dominio propio, tolerancia, de todo. ¿A poco no? ¿Por qué? Porque ahí dice la palabra en Proverbios 27:17, dice, hierro con hierro se aguza, se afila. Y salen chispas cuando se afilan los fierros. Por eso debe de venir el aceite del Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para que no salgan las chispas, ¿verdad? Para que haya armonía y haya gozo. Entonces, hay una traducción que me gusta del mensaje. En el versículo 26, Pablo dice así, dice, no sé ustedes, yo corro con todas mis fuerzas para alcanzar la meta. Doy todo lo que tengo. Nada de vivir descuidado en mi caso. Me mantengo alerta y en condición óptima. Así como una persona que corre, que es atleta y se tiene que cuidar. Aquí vemos que Pablo dice que el objetivo y la ambición de su vida es alabar y servir a Dios. El hacerlo lo mejor que pueda. Él quiere dar todo por hacerlo. ¿Quién de nosotros no queremos siempre alabar y servir a nuestro Dios? Y dice la palabra en Colosenses 3:23 que todo lo que hagamos, dice, todo lo que hagamos, dice, hacerlo de corazón como para Dios y no para los hombres. Entonces, cuando tú estás ahí en tu trabajo, cuando tú estás ahí trabajando en tu taller, cuando tú estás haciendo ahí las gorditas de harina para tus hijos, ya les estoy abriendo el apetito, ¿verdad?
lo que estemos haciendo lo tenemos que hacer como para nuestro Dios y no para los hombres. Aquí me está diciendo la palabra, estas dos palabras de adoración y servicio, hay diferentes traducciones de adoración, pero una de ellas es la palabra griega que es latreu, y es la misma que se refiere a servir, se usa en ambas. Entonces, todos los seres humanos hemos sido creados para adorar, y si nosotros no adoramos al único que es digno de adorar, pues vamos a adorar a alguien o a otra cosa, porque fuimos creados para adorar. Entonces, ¿a quién tenemos que adorar? Al único que es digno, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que también todos los seres humanos hemos sido creados para servir. ¿A quién vamos a servir? ¿Vamos a servir a Dios? ¿Nos vamos a servir a nosotros mismos? ¿O a otra persona? ¿O alguna cosa? Entonces, aquí la palabra me está diciendo que yo debo de aprender a vivir mi vida, a correr la carrera con perseverancia. ¿Por qué yo debo de aprender esta palabra tan importante que es perseverar? Que es ser paciente. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Y dice aquí la palabra, Apocalipsis 3:10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esta palabra paciencia es la misma que encontramos, que dijimos que es upomone, que significa constancia, firmeza, paciencia, perseverancia. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa es una promesa de Dios. Y me está diciendo en Apocalipsis, el libro de la revelación que Dios le dio al apóstol Juan, ahí en la isla de Patmos, antes de morir, porque él ya era un viejecito. Que sabemos que de todos los discípulos, él fue el único que murió con muerte natural. Y no porque no haya sido probado en su muerte como mártir, sino porque dice la historia, la Biblia no lo dice, pero la historia dice que Juan, por predicar la palabra, fue puesto en una tina de aceite o agua hirviendo. No sé si era aceite o agua hirviendo, pero dice que ahí fue echado Juan, y cuando lo sacaron no le había pasado nada. Y entonces le dijeron, mándenlo allá, lejos, a la isla de Patmos, y allá déjenlo morir. Se fijan que cuando Dios tiene un propósito eterno en nuestra vida, nada ni nadie lo puede quitar. Y así mismo se cumplió lo que el Señor tenía para Juan, porque necesitaba revelar el libro del Apocalipsis, que es Revelaciones. ¿Por qué? Porque nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y junto con Daniel, junto con Ezequiel, junto con muchos profetas, podemos encontrar secretos y revelaciones de la segunda venida. Pero aquí me está diciendo la palabra que si tú y yo aprendemos a ser perseverantes en todo lo que tenemos en nuestro diario caminar, creyendo en su palabra, siendo constantes en buscarlo a Él, siendo perseverantes, siendo pacientes, dice que Él me guardará en el momento de la prueba, de lo difícil, de la dificultad, que vendrán los tiempos, como dice 1 Timoteo 5, dice que habrá momentos difíciles en nuestra vida, cuando se acerque la segunda venida del Señor Jesús. ¿Quién de nosotros está esperando la segunda venida del Señor Jesús con anhelo? Donde seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así, parpadea. Así, de esa manera, seremos transformados. Y ahí estaremos en la gloria del Señor. Y dice que tú y yo, si nosotros guardamos y perseveramos,
creyendo su palabra, guardando la palabra de Dios, lo que Él ha prometido a nuestra vida, lo que encuentro en la Biblia, entonces Él se encargará de guardarme de toda la dificultad que estará viniendo en el mundo entero. Por encima de todo, lo que a Dios más le importa es que mucha gente se convierta y venga al conocimiento de Él. Tú y yo tenemos que ser una bendición para la gente que nos rodea. En todo lo que hagamos. Aquí en la iglesia, cuando servimos, en nuestro hogar, allá en tu trabajo, ahí cuando estás tomando el camión, la combi, cuando estamos haciendo lo que estemos haciendo, Dios quiere que tú y yo seamos una fuente de bendición para toda la gente. Que alguien diga, esa persona tiene algo diferente, esa persona tiene algo especial, yo quiero lo que él tiene. ¿Por qué? Porque nuestras acciones y nuestras palabras hablan mucho de lo que nosotros pudiéramos quererles decir. Entonces, Él quiere que se cumpla lo que dice Zacarías capítulo 8, versículo 23. Así Dios nos quiere ver, porque Zacarías, les platico así tantito, Zacarías, como dice su nombre, Zacarías de onda. Así, ¿quién es Zacarías, verdad? Zacarías, un profeta, es de los pocos profetas que anuncian lo que va a suceder después del cautiverio, donde ellos regresan de Babilonia. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel fue cautivo por Babilonia? ¿Cuántos años? 500 pesos para el que me diga. No se crean. ¿Cuántos? 70. Qué bueno que todos saben. 70 años de cautividad. Y cuando regresan de esa cautividad, hay algunos profetas de los pequeñitos que encontramos en la Biblia que hablan de la segunda venida junto con Apocalipsis, de cómo va a ser y de lo que se iba a cumplir en esos años en Israel naturalmente y otros espiritualmente. Después de ahí, que más alrededor de 300 años antes de Cristo, después se deja de hablar, Dios deja de hablar al pueblo. Y hay muchos años que vemos que ya el pueblo no está recibiendo por medio de profetas instrucciones de parte de Dios. Y Zacarías es uno de los últimos. Y está diciendo lo que va a suceder después de esos 70 años de cautividad. Y me gusta mucho ahí Zacarías 8, versículo 23. Ahí tú en tu casa lo leas todo el capítulo, está muy hermoso. Pero el versículo 3 dice: así dice el Señor Todopoderoso, en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación, que tomará, dice aquí, a un judío, pero aquí nosotros vamos a poner a un cristiano, que tomará a un cristiano por el borde de su capa, de su chamarra, y le dirá: déjanos acompañarte, hemos sabido que Dios está con ustedes. Amén. Va a haber la bendición y la prosperidad en cada uno de los hijos de Dios. ¿Lo creemos? Porque si tú y yo caminamos en esa perseverancia creyéndole a Dios, siendo obedientes, caminando en fe, en lo que Él ha dicho en su palabra, que yo tengo que caminar en fe y en obediencia, entonces dice la palabra que las bendiciones de Dios nos van a alcanzar. Yo no andaré detrás de ellas, no las andaré buscando. Las bendiciones me van a alcanzar y ¡ay, qué padre! El Señor ya me trajo esta bendición. Y ¡ay, otra bendición! Así yo lo sentí con Marcos, así como que ¡ay, me pegó Marcos! Como una bendición. Amén. Dios nos hace que tú y yo, las bendiciones nos alcancen. Y nuestra relación con el esposo, ¡ay! Ya no estamos gritando. Ya no lucho para obedecerle. Es decir, las bendiciones de Dios nos alcanzan. La bendición del Señor es la que enriquece, dice la palabra, y no añade tristeza con ello.
Si Dios te está bendiciendo, nos da la capacidad para vivir, para disfrutarlas, para vivir en ese gozo, para vivir en esa paz que solamente Él sabe dar. Y entonces aquí dice la palabra que Dios está diciendo que en aquellos días, y está hablando en el tiempo que se cumple naturalmente en aquel tiempo en Israel, pero también está profetizando para los últimos tiempos antes de que la venida de Jesús llegue. Dice, en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma, de toda nación, que tomará a un cristiano, a un hijo de Dios, y le dice ahí por el borde de su capa, de su chamarra, y le va a decir: déjanos acompañarte, ¿a dónde vas? Porque he sabido que Dios está con ustedes. Amén, porque la gente sabrá que hay Dios en medio de su iglesia. ¿Por qué? Porque nos levantamos en fe. Nos levantamos creyéndole al Señor que Él es nuestro papá, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro sanador, amén, que Él es nuestro proveedor, que Él es el todo para nuestras vidas. Y le vamos a adorar y le vamos a servir con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, como dice su palabra, porque seremos tierra deseable, dice la palabra de Dios, solamente por ser sus hijos. Dáselo fuerte, porque Él es nuestro Dios todopoderoso, al que amamos, al que adoramos y al que servimos. Porque cuando tú y yo ansiamos ser ese canal de amor de Dios, ese canal de su justicia y de su bendición, entonces las personas van a conocer de la presencia de Dios. Necesitamos correr con paciencia, con perseverancia, con constancia, la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros, lo que Él ha puesto en nuestra vida, siendo para muchos una inspiración de fe y de amor que les llevará a conocer a Dios. Hebreos 10, 35 y 36. Uno de mis versículos más favoritos. El otro era favorito, pero este era más favorito, ¿sí? Hebreos 10, 35 y 36. Dice aquí la palabra. Estamos por terminar. Ya nomás leo este y 20 más y terminamos, ¿ok? Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, que tiene grande recompensa. Dice la palabra: no pierdas tu confianza. No pierdas en tu corazón lo que Él ha dicho que hará en tu matrimonio, que hará en tus hijos, que hará en tus finanzas, que hará en tu casa, que hará en lo que Dios ha dicho. Dan inicia de entregarles una casa propia en el nombre de Jesús. Amén. Es decir, lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Y este es el tiempo donde Dios tiene prisa para que muchos vengan a conocerle a Él. También puedo entender para los papás de Chantal que sus hijos estarán aquí junto con ustedes buscando de Dios. Amén. Solamente correr con paciencia, con perseverancia, creyendo que Dios lo va a hacer. No podemos ir y darles bibliazos para que vengan. No. El Espíritu Santo los va a convencer, así como nuestra familia, que estamos creyendo que Dios los va a traer pronto aquí. Me da tanto gozo ver la familia de Lucía, de la familia Román, que hoy por presentar la pequeñita de Monse, vino mucha familia a acompañarlos. Qué bendición, ¿verdad? Qué bonito se ven familias enteras buscando de Dios. Dios estará ensanchando este lugar para que mucha gente venga a buscarle de Él. Y dice la palabra, versículo 36 de Hebreos 10:
porque os es necesaria la paciencia. Una vez más encontramos esta misma palabra: paciencia, perseverancia, constancia. Slaupomone en el griego, en el original. Dice: para que habiendo hecho la voluntad de Dios, nuevamente, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, nuevamente, para habiendo hecho la voluntad de Dios, no mi voluntad, no lo que yo quiero, sino lo que Dios ha trazado para mi vida. Y que muchas veces tengo que ir como Jesús fue al huerto del Getsemaní, y ahí postrarme y ahí decirle: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Por eso aquí lo está recalcando en el versículo 36, diciendo: para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Muchos de nosotros queremos obtener la promesa y salirnos con la nuestra, hacer nuestra voluntad, no lo que el Señor ha dicho en su palabra. Vamos a ver las promesas cumplidas, pero yo tengo que caminar en esa obediencia, en esa perseverancia, en esa constancia, así como lo decía el apóstol Pablo. Filipenses 3, 13 y 14. No, este versículo es de los más favoritos. Filipenses 3, 13 y 14. Vamos a leerlo. Lo vamos a leer en la Reina Valera y luego les leo Nueva Traducción Viviente. Y dice el versículo: Pablo, imagínense, el apóstol Pablo, que Dios usó con tanta revelación. Si nosotros nos ponemos a leer el Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento es escrito por el apóstol Pablo. Dios le entrega mucha revelación de la palabra. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él todavía sabía que no había llegado a la meta. A pesar de tanta revelación, a pesar de todos sus años sirviéndole a Dios, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y lo vamos a aprender, o lo vamos a recordar tú y yo. Y pon ahí tu dedo: una cosa hago. Levanta tu mano: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Yo ya no puedo estar recordando mi pasado, porque si recuerdo mi pasado habrá condenación, habrá culpa que el enemigo va a querer traer a mi vida. Tristeza, decepción, frustración. Por eso Pablo dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué más? Dice: y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Sigo corriendo con perseverancia, sigo corriendo con constancia. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido para mi vida y para mi familia y para mi iglesia, Dios lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Amén. Pero una cosa hago. Dáselo fuerte y dile: yo también lo haré, Señor. Yo también lo haré en el nombre de Jesús, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nueva Traducción Viviente dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. Nuevamente dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo no andaba jugando, él iba por la de oro.
Y Dios quiere que tú y yo vayamos por la de oro. La vida eterna, lo que Dios tiene para mi vida. Dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y robar. Pero dice, yo he venido para que tengas, ¿qué? Para que tengas vida, y vida en abundancia. No para que lo vayas sobrellevando. Dios no quiere que llevemos una vida y pues ahí la ando sobrellevando. No. La palabra vida aquí es Zoe. Es una vida en alta definición para ti, para mí. Lo mejor. Eso es lo que Dios tiene. ¿Y en dónde nos la va a dar? En medio de nuestro hogar, con los que amamos, siendo bendición para otros y ellos siendo bendición para mi vida. Eso es lo que el Señor tiene para nuestra vida, sin perder la meta, que es Jesucristo. Y hoy le vamos a pedir al Señor que nos haga hombres y mujeres perseverantes. Hoy le vamos a pedir al Señor que nos haga hombres y mujeres que caminan en esa constancia, en esa paciencia, sabiendo que no damos golpes al aire. Tenemos bien en claro hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu meta? ¿Es Jesucristo? Ya la hiciste. Tienes lo mejor para ti. Y si no, si tú nunca le has dado tu corazón, tu vida al Señor Jesús, si nunca le has dicho, Señor, reina en mi vida, quiero hacer tu voluntad y no la mía, ahí cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile juntamente conmigo. Es algo tan sencillo que oramos y le decimos: Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Pongo en tus manos mi vida. Quiero que tú gobiernes todo lo que soy. Perdona mis pecados. Hoy me arrepiento, Señor. Hoy quiero que tú gobiernes toda mi vida en el nombre precioso de Jesús. Y hoy te invito a que te pongas de pie y que juntos le digamos al Señor que nos haga ese hombre, esa mujer que le cree, que sabe perseverar, que sabe mantenerse en esa paciencia, en el nombre de Jesús.